el encuentro luego de este breve receso que espero haya servido para no solamente tomar un café o agua, sino fundamentalmente conversar entre nosotros. Es importante para los organizadores de esta iniciativa que de aquí no solamente podamos producir reflexiones, sino fundamentalmente establecer vínculos que puedan ser provechosos para diferentes iniciativas, ¿no? Así que instamos a que nos acerquemos, hablemos, tomemos nuestras tarjetas, números de teléfono y podamos generar esa sinergia de la cual tanto hablamos. Mi nombre es Vladimir Velázquez, soy jefe de gabinete de la Secretaría Nacional de Cultura. Tengo el honor de moderar esta segunda mesa que tiene como nombre La Guerra Grande y su incidencia en la conformación de los estados nacionales en la región. Básicamente con esta segunda mesa nos hemos planteado la reflexión sobre cómo este acontecimiento ha incidido en la conformación de los estados nacionales. La historiografía sobre la guerra del siglo XIX coincide en el rol central de la Guerra Guazú, la Guerra Grande, en la conformación de los estados nacionales del sur. Esta mesa, por lo tanto, pretende explorar los efectos que tuvo la guerra como detonante en la formación de estos aparatos estatales y su impacto en la diversa trayectoria que tuvo cada república con posterioridad al conflicto. No vamos a agotar el tema, pero sí queremos, cuanto menos, establecer algunas consideraciones que puedan ser importantes, relevantes y, por qué no, novedosas, y fundamentalmente propiciar nuevas preguntas. La mesa cuenta con tres personas que vienen trabajando el tema: el doctor Eric Caballero Campos, de Paraguay, de la Universidad Nacional de Canindeyú y de la Universidad Nacional del Este; Tomás Sansón Corvo, el doctor Tomás Sansón Corvo, de Uruguay, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de la Universidad de la República del Uruguay; y la doctora Liliana Brezo, de Argentina, CONICET, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario. Estoy yo siendo tal vez injusto con las biografías profesionales de las tres personas que me acompañan, que nos acompañan hoy, pero queremos privilegiar los contenidos que cada uno de ellas va a compartir con nosotros. Vamos a seguir la misma metodología que la mesa número 1, la mesa anterior. Vamos a escuchar a cada persona durante 20 minutos. Al acercarse los últimos 5 minutos les estaré avisando de modo que puedan tener noción del tiempo. Y luego vamos a habilitar un espacio para las preguntas que las acercarán siguiendo el mismo instrumento con el papel, de modo que podamos ampliar lo que las intervenciones iniciales hayan desarrollado. Vamos a seguir este orden, primero con el doctor Eric Caballero Campos, luego con el doctor Tomás Sansón y finalmente con la doctora Liliana Brezo. Así que con estas introducciones te escuchamos, Eric. Bueno, muy bien, buenos días. En primer lugar, agradecer a la Secretaría Nacional de Cultura por esta invitación, realmente participar en este panel con colegas tan estimados. Realmente, después de mucho tiempo, podemos encontrarnos en Asunción a debatir, ¿verdad? Porque generalmente estamos o debatiendo en Montevideo, debatiendo en Buenos Aires o en Rosario, ¿verdad? Así que eso es muy importante y es un signo sumamente positivo. Y además, en el marco de este contexto general que implica este encuentro, de poder tener distintos abordajes y distintas experiencias para reflexionar sobre este proceso. El título desde ya generó algunos comentarios previos al encuentro, ya que me refería con lo de pueblo héroe a pueblo libre, las dificultades para la construcción de la República Liberal Paraguaya entre 1870 y 1902. Y esto tiene que ver, ante todo, con respecto a lo que permanentemente, en varios discursos, a lo largo de la conmemoración de los aniversarios de la promulgación de la Constitución del 25 de noviembre de 1870, se hacía mención, tanto en la prensa como en los discursos oficiales, que era que el pueblo paraguayo era un pueblo héroe por haber sobrevivido a la guerra, y que ese pueblo héroe
había pagado un precio muy caro por conseguir su libertad. Y por lo tanto, el pueblo héroe tenía que convertirse en un pueblo libre. En primer lugar, aquí hay un factor muy importante que empieza con antes de la guerra, que es el proceso de construcción previo del Estado Nacional Paraguayo. Y en palabras del propio presidente Carlos Antonio López, quien en su mensaje presidencial de 1854 dijo lo siguiente, y cito: "El tiempo ha mostrado también que antes que la República del Paraguay llegue a organizarse y constituirse en el sentido que hoy se toman estas palabras, es necesario que por muchos años continúe en ese orden y régimen provisorio que permite mejorar y aún perfeccionar poco a poco las instituciones, modificando gradualmente las que existen y criando, en castellano antiguo, las que aconseje la experiencia, para que el pueblo se acostumbre al uso regular y moderado de derechos que aún no conoce". Terminaba diciendo que, al igual que en la mayor parte de las repúblicas de la antes América Española, arrastradas de un inmoderado deseo de libertad que no comprendía, no se haya apresurado a establecer leyes llamadas fundamentales y a organizarse dándose una constitución. Todas estas, más o menos teóricamente perfectas, están basadas sobre los principios más luminosos, encierran las ideas más elevadas, justas y liberales. Pero a pesar de esos luminosos principios, la anarquía y el despotismo se adueñó de las mismas. Por lo tanto, finalizaba este apartado de su discurso Carlos Antonio López diciendo: "Continuemos, honorables representantes de la nación, en la marcha lenta de tanteamiento y experiencia, pero de mejora y progresos sensibles que hasta aquí hemos hecho. Reformemos gradualmente nuestras instituciones y leyes que pidan reforma. Establezcamos y conozcamos los principios que al fin han de entrar en el cuadro de la organización y constitución permanente de la República, pero aplacemos su ejecución y aplicación práctica para el tiempo en que la República tenga la capacidad suficiente para saber aplicar esos principios y usar de ellos con discernimiento. Proclamemos y respetemos". 8 años después, Carlos Antonio López fallece y un congreso reunido el 16 de octubre de 1862 eligió a su hijo Francisco Solano López como presidente de la República. Al finalizar dicho congreso, Francisco Solano López publicó en el Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles una proclama que, entre otras cuestiones, decía: "El patriotismo y la unión del Paraguay consumará un día la obra de una regeneración política, sin haber tenido que enjugar las amargas lágrimas de una contienda de familia". Asimismo, afirmaba que paz, unión y concordia son los fundamentos más sólidos de nuestro porvenir y engrandecimiento. Al abrigo de estos sanos principios cultivará nuestra patria el árbol de su verdadera libertad, y ajenos a la árida discusión de los principios abstractos de la política, agrupémonos en el altar de la patria para trabajar por el bienestar general. Evidentemente, Francisco Solano López seguía con la idea de su padre de que el Paraguay no estaba listo aún para el ejercicio de una república liberal como estaba en boga en ese momento en el resto de los países. De hecho, al terminar ese congreso, algunos diputados que se habían opuesto a la elección de Francisco Solano López, argumentando lo que establecía la ley fundamental del 13 de marzo de 1844, que el Estado paraguayo no era propiedad de ninguna familia, fueron arrestados, confinados y en algunos casos desterrados y aprisionados. Entre ellos el famoso padre Fidel Maíz, ¿verdad?, que por otras razones argumentaron finalmente su prisión. Finalmente, esa es la situación del Estado paraguayo a comienzos de la década del 60. Posteriormente, la crisis uruguaya, en la que no voy a ahondar, van a terminar arrastrando al Paraguay a una crisis internacional que va a terminar convirtiéndose en ese conflicto de la guerra contra la Triple Alianza para nosotros, para la guerra del Paraguay para los otros países. En el mensaje que hace al Congreso de marzo de 1865, Francisco Solano López dice: "Los motivos de la ruptura de nuestras relaciones con el Imperio del Brasil y del estado poco cordial de nuestras relaciones con el gabinete argentino son los sangrientos acontecimientos que hoy enlutan la República Oriental del Uruguay y amenazan dislocar el equilibrio del Río de la Plata.
Estas dos potencias garantes de la independencia de aquel Estado son las que hoy la atacan, y el Brasil, que en 1850, en un tratado solemne, sostenía con nosotros la necesidad de statu quo de las nacionalidades de esta parte de América, y especialmente la autonomía de la República Oriental, estaba el partido rebelde lanzado desde la capital argentina y con los auxilios de un comité revolucionario públicamente establecido allí, deseaba la riqueza y ensangretó el suelo patrio de ellos. 5 años, 4 meses y 17 días que transformaron al Paraguay de un país que tenía su propia moneda y, si bien un Estado autoritario con ciertas limitaciones en su funcionamiento, como vimos en la exposición de Mike Hunter en la primera mesa, lo más grave fue la pérdida humana desde el punto de vista demográfico. Ningún país de Sudamérica perdió las 2/3 partes de su población. Wigan y Bárbara Potas, en base al censo encontrado por el general Hugo Mendoza, concluyen que en 1870 el Paraguay poseía 116.351 habitantes. Y si, como todos los estudios realizados lo señalan, y como nos lo recordó Ignacio Telesca en octubre del 2015 en el correo semanal del diario Última Hora, no eran más de 450.000 habitantes los que vivían en esta república en 1864. Es decir, 4 de cada 5 habitantes de este país perecieron durante los 1966 días que duró este conflicto. Finalmente, terminado el conflicto en marzo de 1870, hay 3 características que son las principales dificultades, las que no voy a ahondar más que con algunos ejemplos, a los que tiene que enfrentar la nueva élite política. Primero, la ocupación por parte de las tropas extranjeras. Segundo, la inseguridad. Y tercero, la violencia política con la que resolvían sus conflictos entre los distintos bandos en pugna por el poder. Alfredo Viola menciona, con respecto a los primeros días después de la ocupación, que mientras mujeres y niños famélicos mendigaban buscando qué comer de la caridad pública, nuestra ciudad comenzó a adquirir un cierto movimiento comercial. Eran los vivanderos del ejército aliado que establecieron diversos tipos de negocios: almacenes, carnicerías, bares, billares, etc. Era tan lamentable la situación, termina la cita de Viola, que las personas desfallecían en todas partes. Un año después, en 1870, se publicó en La Regeneración un escrito bajo el seudónimo de Hassam, que entre otras consideraciones afirmaba este anónimo reportero que aquí mismo en esta ciudad, por todas partes, pululan centenares de mendigos harapientos y miserables, sin asilo y sin alimento, pasando la noche la mayor parte en los corredores de las casas, muriendo otros en las calles, no como seres humanos, sino como bestias indignas de consideración y humanidad. Además de en la campaña la situación se veía agravado por la presencia de grupos armados que asolaban a sus anchas las poblaciones y propiedades de los ciudadanos. El 17 de diciembre de 1869, en La Regeneración, abogaban porque el gobierno provisorio organice en la campaña una policía activa, diligente y enérgica, que eviten los robos y saqueos que en toda la campaña se están hoy quejando. De muchos robos hechos en las cercanías mismas de esta población hemos tenido noticias y sabemos que las partidas de bandidos aumentan diariamente. Ellos roban sin ningún escrúpulo y, no habiendo hombres suficientes para contenerlos, las pobres mujeres se ven sin cesar expuestas al pillaje. Entre los bandidos que asolaban esa campaña se encontraban oficiales y soldados paraguayos, así como también oficiales y soldados aliados. Un ejemplo de ellos es el teniente paraguayo Higinio Céspedes, quien guardaba reclusión en el cuartel de la Legión Paraguaya, acusado de andar saqueando algunas poblaciones bajo el pretexto de contribución. Es así que, evidentemente, diversas circunstancias, desde la desestructuración del propio Estado paraguayo, como el hambre y las necesidades económicas, fueron las principales dificultades a las que tuvo que enfrentar el nuevo gobierno provisorio y los primeros gobiernos constitucionales bajo el marco de este régimen liberal. Un ejemplo de esto es que el 18 de diciembre de 1869, el triunviro Cirilo Antonio Rivarola viajó a Paraguarí, y una crónica periodística describe lo que ocurrió ahí. Llegado a la 1 del día, fue asaltado desde la estación misma por una masa compuesta de esas infelices que, vestidas a la moda de Adán, apenas se preocupan de la miseria de sus harapos, y chilpas, tan absorbidos se encuentran por la fuerza mayor del hambre. En un momento, y a pesar del rigor de la siesta, la masa humana se desplegó en una larga procesión que siguió a la comitiva al señor Rivarola, hasta el colegio mismo de los jesuitas, en donde se ha colocado el personal de la nueva autoridad del departamento. De las noticias y datos tomados allí sobre tablas, resulta que Paraguarí tiene en este momento una población de regreso que sube de 4.000 mujeres y niños.
Los pocos hombres o son enfermos o muy viejos, y también enfermos o inválidos. En los 2 días que el señor Rivarola ha permanecido allí, se ha ocupado de hacer prácticas todas las medidas adoptadas por el gobierno para la mejor distribución de los socorros y asistencia de los infelices. Se racionaron con carne de cordero, farina de maíz, a unas de 1000 por día. En la primera distribución hecha el domingo se tomó razón del número que alcanzó a presentarse en esa ocasión. El resultado fueron 770 mujeres y 211 varones. Entre las mujeres se encuentran de todas las edades, desde niñas de pecho hasta 70 años. Entre los 211 varones, el mayor sería de 14 años. El menor de 5, es decir, los que pudieron entrar en la doble fila formada por ellos. Esa era la tremenda situación en la que se enfrentaba el Estado paraguayo y el nuevo gobierno, que intentaba también construir, además de tratar de dar solución a estas urgentes necesidades, trataba de construir un Estado liberal a partir de la promulgación de la Constitución del 25 de noviembre. Si tomamos en cuenta solamente el aspecto político por una cuestión en honor al tiempo, nos encontramos que a lo largo de esos 32 años, nos encontramos que a los 1 año hubo una disolución del Congreso por el presidente Rivarola en forma inconstitucional. 4 golpes de Estado, 5 intentos fallidos de golpes de Estado, 3 guerras civiles, un magnicidio, un asesinato de un expresidente de la República y un asesinato de rivales políticos en la cárcel pública. Esto sin contar a lo que no se ha trabajado ni en la historiografía paraguaya ni en la historiografía sobre el Paraguay desde fuera del país, que son los abusos que cometían las autoridades civiles nombradas por el gobierno en las distintas poblaciones. Como ejemplo, en Tacuatí, en 1883, el pueblo se levanta y lo pone en el cepo al jefe político por ser sumamente autoritario y abusivo en las pedidas de contribuciones directas. 3 años después, en San Pedro se produce una rebelión dirigida por los hermanos López. Uno de ellos había sido juez en contra del famoso jefe político Carmona, que era, decía las descripciones, un verdadero dictador, ¿verdad? Entonces, si sumamos a todas esas las conmociones políticas a nivel nacional, más las conmociones internas y locales, nos encontramos que el Estado liberal evidentemente tuvo serias dificultades para su establecimiento. Finalmente, en 1880 llega Bernardino Caballero, un hombre que obviamente desde sus filas del ejército ganó un gran prestigio y tenía el prestigio de héroe ya desde el momento que él vuelve, cuando los aliados lo liberan en 1871, a fines de 1870 él llega al Paraguay. Entonces, en su primer mensaje presidencial dice Bernardino Caballero que siempre he creído que la libertad solo se desenvuelve y fructifica en aquellos periodos pacíficos en que los hombres libres de las tempestuosas agitaciones y de las exacerbaciones de la pasión ciega pueden concentrarse en sí mismos para meditar tranquilos en los grandes destinos de la patria. Felizmente, nuestro pueblo, que ha desplegado trazos sublimes de heroísmo en los combates, ha mostrado también que está dotado de ese heroísmo paciente en el trabajo que la civilización moderna enaltece como una de sus virtudes cardinales. Finaliza estas consideraciones el presidente Caballero afirmando que la Constitución es el área santa de nuestras libertades. Si ella perece, el pueblo necesariamente sucumbe y todo el edificio se desquicia a los impulsos salvajes y desenfrenados del despotismo. Durante la celebración del 14 aniversario de la promulgación de la Constitución, el orador central fue el ministro José II de Cut, quien en su alocución afirmó: sobre los escombros aún humeantes de la patria afligida y desolada, cuando los corazones todavía oprimidos por la desgracia y la desesperación solo hallaban un consuelo en la resignación heroica. Sobre los restos informes de la inmensa ruina fundamos la libertad, simbolizada en la estatua que veis levantada en lo más alto de este pedestal. Se refería al monumento de la Constitución, que hoy está hasta hoy en día sigue estando frente al al cuartel de policía, ostentando en una mano esa preciosa Magna Carta, depósito del más sagrado de los derechos del ciudadano. Así quedaba complementada la obra de la Revolución de Mayo. Ese fue el discurso principalmente de Decut. La Constitución del 25 de noviembre era la terminación del proceso de independencia y de hecho celebraban que coincidía justamente con el día en que decían, obviamente no mencionaban a Carlos Antonio López,
el pueblo reunido en Congreso ratificó la independencia el 25 de noviembre de 1842. Al final del siglo, el presidente Emilio Aceval, y termino con él, por eso tomé ese acote hasta 1902, porque Emilio Aceval fue un veterano de guerra, pero no un veterano de guerra cualquiera como fueron Caballero, que ya fueron jefes, o Escobar, sino que Emilio Aceval tenía 16 años cuando combatió la batalla de Costañú. Fue uno de esos niños de Costañú. Emilio Aceval, en su mensaje presidencial del año 1900, dice: el Paraguay ha realizado el milagro de su resurrección. Apenas en 3 décadas que van transcurridas desde la época de su reconstrucción, de en medio de sus propios escombros y ruinas, ha resurgido al soplo de la libertad con la clara visión de sus destinos. Es cierto que su desarrollo al principio ha sido lento y penoso, porque ha tenido que luchar con los inconvenientes naturales de su precaria condición. Pero no por eso se ha detenido en su marcha siempre ascendente. La riqueza pública, que en 1869 estaba representada por una cifra insignificante, ha centuplicado varias veces desde entonces, a pesar de las dificultades que obstaculizaban su progreso. Y para finalizar, los desafíos que tuvo la élite gobernante paraguaya a fines del conflicto no solo se ciñeron a reorganizar el país, sino levantarlo de su postración, así como también la compleja tarea de construir una república liberal siguiendo el modelo norteamericano. Las condiciones de la falta de recursos, la violencia política y la inestabilidad por cerca de una década poco favorecieron al desarrollo de esas ideas. Las rivalidades políticas entre los principales actores llegaron en ocasiones al uso de las armas, por lo que la conspiración y la intriga ocupaban bastante a los que ejercían las labores de gobierno. La República Liberal Paraguaya no pudo finalmente consolidarse a fines del siglo XIX, no por la falta de preparación del pueblo, como afirmaba Carlos Antonio López, sino tal vez y principalmente por las ambiciones de los hombres que se dedicaban a la política, que en la mayor parte de las circunstancias anteponían sus intereses personales a los de la sociedad en su conjunto. Pese al discurso varias veces repetido de que el pueblo héroe había pagado con su sangre el derecho a convertirse en un pueblo libre, dicha condición no se pudo lograr totalmente luego de 3 décadas de finalizado el conflicto que sumió en cenizas al Paraguay.